Buenos días. Vamos a comenzar la unidad 2 sobre las teorías del aprendizaje y la enseñanza en la planificación curricular. En ella vamos a ver conceptos básicos como son el aprendizaje y la enseñanza. Como ustedes pueden leer en la lámina que se acompaña, la gran pregunta es cómo se produce el proceso de construcción del conocimiento cotidiano y el conocimiento formal. En el aprendizaje, sobre todo el aprendizaje cotidiano, todo lo que el ser humano aprende desde que nace sin que medie la escuela constituye ese tipo de aprendizaje. Está compuesto por las actitudes, las certezas, las creencias, las expectativas personales. Aparece como resultado del contacto desde el nacimiento del niño hasta que se retira de la parte terrenal, ya que va resolviendo problemas en situaciones concretas y para ello es necesario, son conocimientos intuitivos, de sentido común. Ese aprendizaje proporciona respuestas algunas veces muy simples, otras veces más complejos. Es el resultado de la interacción que el individuo establece dentro de su entorno. Maturana lo llama el aprendizaje de la convivencia. Está formado también por los preconceptos, las representaciones espontáneas, las teorías implícitas en la acción y permite comprender el mundo donde se vive y resolver las dificultades, conforme el marco referencial sociocultural. Es bien importante porque representan esquemas mentales y sobre todo cómo el individuo va organizando sus conocimientos en determinados bloques. El aprendizaje entonces es una actividad interna que es el fruto de la interacción que el sujeto tiene con el ambiente y aparece relacionado con las motivaciones personales, sus conocimientos previos, sus estrategias metacognitivas y el refuerzo y la retroalimentación. No obstante, cuando hablamos de enseñanza, se especifica que enseñar es señalar, indicar, mostrar algo a alguien para que sea conocido y mejorado. Es una acción que potencia los procesos cognitivos y socioafectivos mediante las condiciones especiales que en su mayoría de las veces marca el docente cuando elabora sus planes para el contacto con los estudiantes. Es una actividad intersubjetiva, una relación entre varios sujetos o entre varios con un tema específico que ha sido previamente seleccionado por el docente, suscita la reflexión, coincide con el acto de producir aprendizaje y depende de factores psicológicos, de condiciones sociales, culturales y administrativas. Es bien importante recordar que la enseñanza facilita el aprendizaje, pero no lo produce como tal. Me he acompañado de estos conceptos con el trabajo que tiene la profesora Manuela Alfaro de la UPEL, de un libro que editó en el 2004 que se llama Planificación del aprendizaje y de la enseñanza. Pero ¿cuáles son las relaciones entre aprendizaje y enseñanza? Son dos caras de la misma moneda. Se realiza en un ambiente activo. La actividad que sustenta ambos procesos internos es motivada, es estimulante. Lo más relevante es la actitud de compromiso que asume la persona que está recibiendo la enseñanza. Y todas las situaciones de enseñanza acaban convirtiéndose en situaciones de aprendizaje. Aquí, como ustedes pueden ver en este gráfico, tenemos dos partes, los procesos de aprendizaje y el proceso de enseñanza. En los procesos de aprendizaje, en el lado izquierdo tenemos todo lo que tiene que ver, que es el aprendizaje espontáneo, cotidiano, de la representación de la realidad, y el aprendizaje a mano derecha, la enseñanza a mano derecha, que tiene que ver con lo que se da dentro de un ambiente escolarizado, que es un aprendizaje deliberado, es escolar. Tiene que ver con las preguntas qué enseñar, cómo enseñar, por qué enseñar y para qué enseñar, y el proceso cuando se da el aprendizaje espontáneo con el proceso de enseñanza, ahí surge un conflicto cognitivo porque a veces hay aspectos, hay conocimientos que no están bien especificados entre lo que aprendí de la realidad y lo que me dicen los conocimientos científicos. El proceso de enseñanza entonces es la interacción entre sujetos que están aprendiendo, la reconstrucción de experiencias, el diálogo, la confrontación de ideas
y la reestructuración cognitiva. En la siguiente lámina quise colocarle la importancia que hay entre el conocer y el aprender y el apoyo y la mediación. Los dos primeros tienen que ver con el aprendizaje y los segundos con la mediación. En la lámina, como ustedes pueden ver, se les puso un antes y un ahora que tiene que ver con los cambios que se están dando en los sistemas educativos con las tecnologías de la información y la comunicación. De un conocimiento sólido pasamos a un conocimiento líquido, pasamos de una cultura sólida a una construcción de una inteligencia colectiva que se da a través del aprendizaje colaborativo y el apoyo de esas tecnologías. Estamos pasando de una educación muy tradicional a una educación ubicua, en donde hasta los móviles tienen mucho que dar para el aprendizaje y la enseñanza del estudiante. Entonces esto nos lleva a hacernos ciertas preguntas que se las dejo allí para que ustedes las puedan discutir, que a través del foro de las dudas puedan ustedes tomar alguna de estas preguntas para la discusión, que sería muy importante de llevar a cabo una postura de cada uno sobre si se acabaron los docentes o no con el problema de las nuevas tecnologías. Ahora bien, no hay enseñanza que no pueda estar fundamentada en una teoría del aprendizaje. Y la teoría del aprendizaje, como dijimos, tiene que ver con el aprendizaje y con la enseñanza. Entonces existen las teorías conductistas, que fueron las asociacionistas y las conductuales, y las cognoscitivistas o mediacionales. Cada una de ellas forma parte de un enfoque y tiene los diversos representantes. En las teorías conductuales tenemos a Pavlov, a Watson, a Sordain, a Hull, Skinner, y forman parte de todo lo que se hizo con el condicionamiento operante. Y las otras tienen que ver con las diversas formas que podemos encontrar. Para autores como Jimeno Sacristán, las teorías del aprendizaje social, el humanismo, el genético dialéctico, el constructivismo sociocultural y el procesamiento de la información forman parte de las cognoscitivas. Del lado de los representantes tienen a casi todos los grandes representantes de estos enfoques de las teorías cognoscitivistas. Ahora, ¿qué son unas y qué son otras? Es que hay que verlas totalmente separadas o ellas pueden ser complementarias. Los conductistas, como ustedes pueden ver allí, siempre han planteado que aprender es saber adecuadamente a las condiciones del medio, que se utilizan refuerzos, que se estudian conductas observables, que se predice la conducta de los sujetos, que se considera un sujeto receptivo, que se relaciona con los estímulos de la discriminación de respuesta y es mecanicista, mientras que las cognitivas tienden a aprender a desarrollar las capacidades que tiene el individuo, que explora la memoria, la percepción, la asimilación, el recuerdo, el olvido y la transferencia. Buscan desarrollar los procesos cognitivos para optimizar la adquisición y retención de aplicación y buscan hacer un sujeto más consciente, considerando al individuo como un ser activo, y pasa de la adquisición a la construcción del conocimiento. Posner considera que ambas son complementarias. Me gustaría saber qué opinan ustedes sobre eso. Aquí vemos la pirámide del conductivismo. Tomé esta lámina de Google Imagen de la Universidad Caribe Internacional porque está muy clara, muy concebida desde que la enseñanza se deposita información al alumno, se concibe como un cambio estable en la conducta. El maestro es un ingeniero educacional, el alumno es un buen receptor de contenido y la evaluación se centra solamente en un producto. Y de Javier Pérez asumí estas 4 láminas que vienen porque tienen unas preguntas bien generadoras para la discusión, que es cómo ocurre el aprendizaje, qué factores influyen en el aprendizaje, cuál es el papel de la memoria, de la transferencia, cuáles son los supuestos básicos para un diseño instruccional y qué contenido recreativo podrían darnos la teoría. En esta me parece bien interesante que puedan leerla con mucha precisión. Yo se la voy a dejar además de esta
esta revisión que estoy haciendo con ustedes, yo se la voy a dejar para que las puedan asimilar con más tranquilidad sobre cada una de ellas, es decir, cuáles son los factores que influyen el aprendizaje desde el conductismo, desde el cognitivismo y desde el constructivismo. ¿Cuál es el papel de la memoria desde estas tres enfoques? ¿Qué ocurre con la transferencia desde el conductismo, desde el cognitivismo y desde el constructivismo? ¿Cuáles son los supuestos o principios básicos de cada una de ellas? Porque en base a ello es que podemos entonces planificar nuestro curso y nuestra unidad de aprendizaje que vamos a hacer. Les agradezco puedan analizar esta imagen que tiene mucho que ver con los cambios que se dan desde arriba, cuando los cambios vienen desde arriba, y lo que está sucediendo en el salón de clase. Me gustaría también que lo pudiésemos discutir a través del foro de dudas que tenemos abierto y que pueden entrar cuando quiera y como quiera. Luego quisiera tocar un poco sobre las teorías de la enseñanza, partiendo de que las teorías del aprendizaje están relacionadas con la teoría de la enseñanza. La teoría de la enseñanza debe servir de estímulo en el día del aprendizaje, proporciona un conocimiento científico de la misma y sirve de guía para participar en la acción, facilitando el diseño de experiencias pedagógicas. La enseñanza es una guía del aprendizaje, y mientras que la teoría del aprendizaje tiene un carácter descriptivo, la teoría de la enseñanza es prescriptiva. La teoría del aprendizaje explica cómo tiene lugar el aprendizaje, mientras la teoría de la enseñanza fija las condiciones del medio para ordenar los elementos que ponen en juego conseguir el aprendizaje. Entonces la misión es ordenar la acción de enseñar. En eso se basan las teorías de la enseñanza y están basadas en los mismos enfoques de las teorías del aprendizaje. La enseñanza es una actividad compleja, implica muchas interrelaciones y implica muchas preguntas que nos debemos responder cuando estamos planificando. ¿Qué debo enseñar? ¿Cómo debo enseñar? ¿Con qué fin voy a enseñar? ¿Qué dificultades me enfrentan a la audiencia? ¿Cómo evaluaré? ¿Cómo captaré el interés de la audiencia? No es lo mismo decir con qué fin y con qué objetivo, porque el objetivo tiene que ver con el aprendizaje del estudiante, mientras el fin tiene que ver y el propósito tiene que ver con lo que yo aspiro que los estudiantes hagan. La enseñanza es una ciencia auxiliar o es una disciplina. La didáctica proviene de la pedagogía, porque da respuesta a esas tres grandes preguntas: ¿para qué enseñamos? ¿Qué tipo de hombre se pretende formar y para qué proyecto el país? Mientras que la didáctica general implica qué enseñar, qué características, qué factores sociales debo tomar en cuenta, qué contenido, objetivo, estrategia, recursos y evaluación debo tomar en cuenta, mientras que la didáctica especial tiene que ver con las características, cuál es la lógica de la didáctica especial, en este caso la enseñanza del español como segunda lengua, cuál es la lógica y qué método. La ciencia de la disciplina de la didáctica están apoyadas por esas ciencias que están marcadas abajo: psicología, sociología, antropología, filosofía y epistemología. Para poder terminar de ver la importancia que tiene la teoría de la enseñanza y el aprendizaje, no podemos desvincularlo de cuáles son las competencias que debe poseer un docente, y sobre todo un docente de español como segunda lengua. En este caso les puse las competencias que indica el Instituto Cervantes que debe tener un buen profesor, y yo agregué las que están a la mano izquierda: la creatividad, la base científica, la emoción, el sentido crítico, la imaginación, la vocación de servicio y el compromiso social. Les dejo estas páginas web que son muy interesantes para que las puedan revisar y las puedan trabajar para esta parte de la unidad 2, como son las teorías del aprendizaje y de la enseñanza. Y para cerrar, también les dejo esta inquietud: ¿qué dicen de esto? ¿Qué les parece? Vamos a tratar de entrar al foro de duda y cuando quieran y como puedan den sus opiniones en relación a lo que tienen. Recuerden que pueden escuchar este pequeño audio, pero también pueden ver todo lo que corresponde a cada una de las presentaciones para que puedan
reflexionarlas con mayor tiempo.